pero sentir toda la presencia de ella y hacerle llegar a los hogares de cada uno de ustedes. Ayer hemos trabajado el texto de Éxodo, desde el capítulo 33, versículo 19, hasta el capítulo 34, versículo 12. Y hemos hablado de como dice el exégeta Yelin, carné de identidad de Dios, de un Dios que se define como misericordioso, compasivo, fiel en amor y fidelidad, y que tarda en enojarse, un Dios paciente. Querría comenzar hoy citando el Corán. He traído un Corán y con total respeto a los hermanos musulmanes, porque ellos lo rezan siempre en la lengua original, en el árabe. Esta es una traducción para el estudio y dice así en la primera sura. Dice: en el nombre de Dios, graciabilísimo, misericordiosísimo. Alabado sea Dios, creador del universo. Graciabilísimo, misericordiosísimo. Soberano en el día del juicio. Solo a ti adoramos y de ti imploramos tu ayuda. Indícanos el sendero recto, el sendero de quienes agraciaste, indícanos. Fíjense que en esto, he citado a propósito, coincidimos las tres grandes religiones. El texto que hemos leído ayer es el texto de la Biblia hebrea. Esto lo ha tomado el Corán en la Sura 1, que también las tres religiones, las grandes tres religiones monoteístas, y por supuesto nosotros los cristianos. Y les debe haber llamado la atención que ayer, día de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua, no hablé del Señor Jesucristo. Lo he reservado para después. Nos hemos mantenido en el campo del Antiguo Testamento y hemos leído con atención cómo la Biblia, para el pueblo judío, para los musulmanes, para nosotros, revela un Dios uno y único, lleno de misericordia, de ternura y de bondad. Creo que esto es uno de los grandes aportes que nosotros, las religiones monoteístas, podemos y debemos hacerle al mundo en esta situación de pandemia. Vamos a trabajar hoy el Nuevo Testamento. Vamos a hacer lección divina con el Evangelio de Lucas. Busquen el Evangelio de Lucas en sus hogares, capítulo 1, versículos 26 al 36. Como decíamos, para hacer lección divina, preparamos un altarcito con la palabra, la imagen de nuestra Madre y la Biblia. Eso nos alcanza en el hogar. Nos ponemos siempre en la presencia del Señor y le pedimos su Santo Espíritu para que esta luz divina nos ayude a entrar y profundizar en la Sagrada Escritura y reconocer el lenguaje de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos la dulzura del bien, gocemos siempre de su celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Del Evangelio de San Lucas. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande
y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no terminará. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumple en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Recordamos que en el tipo de lectura que estamos haciendo, la Lección Divina, que es una lectura orante y que tiene 4 pasos, básicamente. ¿Qué dice el texto? Una lectura atenta. ¿Qué dice? Luego, ¿qué me dice o qué nos dice? En tercer lugar, ¿qué le decimos a partir de esta palabra? ¿Cómo le respondemos a Dios? Y en cuarto lugar, ¿qué le decimos a los hermanos? Aquello que nos llevamos como fruto en nuestras vidas. Bueno, en primer lugar, en el día de hoy estamos ya en el campo del Nuevo Testamento, de la Biblia cristiana, o sea, la segunda parte de la Biblia. Ustedes saben que estamos hablando de una biblioteca que se compuso en 1000 años aproximadamente. Hay textos de 800, 900 años antes de Cristo y hay algunos del siglo I. Esta biblioteca múltiple y variada, sin embargo, tiene esta unidad por el autor, que es Dios, y tiene una primera parte que es común con el pueblo judío, la Biblia hebrea, y esta segunda parte que nosotros le llamamos Nuevo Testamento o Nueva Alianza. En la primera tenemos 46 libros, en esta segunda 27 libros. Dentro de los 27 libros tenemos los 4 evangelios. Acá en la catedral están los 4, casi en todas las catedrales, están los 4 evangelistas como 4 reflectores que iluminan el misterio de Jesucristo. Son el evangelio, como decimos, cuadriforme, el evangelio tetramorfo, o sea, son 4 con distintas perspectivas que nos acercan a Jesús, que es el evangelio, la buena noticia. Vamos a trabajar ahora, vamos a rezar con el evangelio de San Lucas. San Lucas tiene el evangelio y los hechos de los apóstoles. Esto es importante considerar porque en la cabeza, en la mente de este autor, pensó un primer libro que, como dice él en el capítulo 1, versículos 1 al 4, querido Teófilo, después de investigar, después de consultar a los testigos oculares, dice, otros han escrito, yo también, dice, he decidido relatarte ordenadamente para que la fe sea sólida. Si ustedes van a los Hechos de los Apóstoles, que es el libro que estamos meditando en este tiempo de Pascua, que le sigue a los 4 evangelios, así lo ordenaron los primeros cristianos, allí también retoma y dice, querido Teófilo, en mi primer libro te escribí desde que comenzó Jesús hasta su ascensión. Entonces nosotros tenemos que considerar la obra de Lucas, que es una de las obras más extensas en el Nuevo Testamento. Comienza con este anuncio de Jesús y va a terminar la obra cuando San Pablo está en Roma, en el corazón del imperio, y predica la palabra de Dios, para mostrar que la palabra no está encadenada. Bueno, vamos a este primer tomo de la obra de Lucas, al Evangelio. Hemos dicho nosotros que estamos en el capítulo 1, versículos 26 al 36. En realidad deberíamos leer, para poder entender este pasaje, este fragmento, los 2 primeros capítulos completos que hablan de la infancia de Jesús. Solamente Lucas y Mateo hablan de la infancia de Jesús. Marcos comienza con la vida pública, con el bautismo, con las tentaciones,
Y Juan tiene un prólogo que podría ser un prólogo a toda la Biblia, pero luego comienza con la predicación de Juan el Bautista. Lucas ha escrito esta primera parte, nos presenta así como podríamos decir un díptico, 2 cuadros. Entonces va trabajando con Juan el Bautista, con Jesús. Anuncia a Juan el Bautista, anuncia el nacimiento de Jesucristo. Nacimiento de Juan el Bautista, nacimiento de Jesucristo. Una técnica de este escritor para ir mostrando y resaltando la figura de Jesús. Entonces, nosotros mañana vamos a trabajar la escena de la visitación, pero tendríamos que leer completo en la casa del 1, del 26 al 56. Bueno, ahora nos atenemos al texto. Fíjense que cuando leemos con atención, el texto nos formula preguntas a nosotros, porque con nosotros comenzamos leyendo en el 6º mes, y la pregunta es, ¿desde dónde está el conteo? Si retrocedemos un poquito, vamos a ver que los versículos anteriores nos han hablado, capítulo 1, comienza el Evangelio en el templo, con el anuncio a Zacarías del nacimiento de Juan el Bautista. El mismo ángel Gabriel, que se ha manifestado en el templo, se traslada ahora a Nazaret, una aldea en el norte, y por eso el texto bíblico comienza en el 6º mes, en el 6º mes del embarazo de Santa Isabel. Va a unir estas dos escenas. Dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Después ustedes consulten el libro de Daniel, capítulo 8, versículos 15 al 27, capítulo 9, versículos 20 al 27. Allí aparece allí en el libro de Daniel aparece el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, como un ángel enviado por Dios en determinadas situaciones mesiánicas. Y dice el texto, ya estuvo en el primer capítulo, el ángel, dice, fue enviado por Dios, base de Dios, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Lucas, que no era un judío de Palestina, habla de una ciudad, en realidad era una aldea. Y si uno lee el Antiguo Testamento, nunca aparece nombrada esta comarca, esta aldea diminuta. Bueno, allí va y dice, a una virgen, algunas traducciones dicen a una joven, también es correcto, que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. Miren los datos que nos dan. Es una joven, está en Nazaret, está comprometida, nosotros así traducimos una palabra griega, perteneciente a la familia de David llamado José. A la Biblia le importa mucho este dato. Cuando ustedes lean el Evangelio de Mateo, el anuncio en sueños de Dios es a José, el anuncio portentoso, después que Mateo habló de la genealogía, habla del nacimiento de Jesús, pero Dios le revela a José. Y la Biblia insiste, y Mateo insiste en el primer capítulo, la descendencia de David de parte de Jesús. El Evangelio de Mateo dice comienzo del libro, ¿no? Bibliogeneseo dice génesis del libro, comienzo del libro de Jesús, Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Insiste en este dato y Lucas también. ¿Por qué? Cuando uno va al Antiguo Testamento, este primer rey tan significativo para el pueblo, lo encontramos en el libro de Samuel. En el segundo libro, capítulo 7, cuando David quiere hacer el primer templo, quiere construirle una casa a Dios, Dios le dice, te voy a construir una casa. Siempre uno de tu familia se va a sentar en el trono. Por eso esperaban el descendiente de la familia de David. Esto es de la Navidad, de la Pascua, el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra, dice, bendito el que viene en nombre del Señor, viene a cumplir la profecía de David, manifestada también en el profeta Zacarías. Está Jesús emparentado a David a través de José. Dice, es de la familia de David llamado José.
Si uno lee la carta a los romanos, al comienzo, dice Pablo, Jesús de la carne, de su descendencia humana, de la familia de David, y resucitado por Dios en el Espíritu. Fíjense, esto para la Biblia era muy importante, para el pueblo, que Jesús cumple esta profecía de Natán a David, el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Entonces aparece primero José, dice, y la Virgen, nuestra madre, está comprometida. Y dice recién, el nombre de la Virgen era María, Mariam, dice el texto hebreo, ¿no? Griego, perdón. Un detalle también. Este pasaje ya está escrito en griego. Ayer hemos trabajado un texto hebreo. La Biblia hebrea, la Biblia judía, fue traducida ya 2 siglos antes de Cristo. Fue traducida al griego porque esa era la lengua ya del imperio que había llevado Alejandro Magno. Por lo tanto, los primeros cristianos escribieron, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Yo aquí les quiero presentar una traducción muy interesante de los hermanos de las Sociedades Bíblicas Unidas, que son hermanos evangélicos. Han hecho este material tan lindo que es un Nuevo Testamento interlineal. Por una parte está el texto griego y la traducción entre líneas. Tiene una traducción que ellos usan mucho de Reina Valera, que decimos nosotros, que son los traductores, y de la Biblia de Jerusalén, que es la que usamos nosotros los cristianos católicos. Digo, siempre voy mostrando un instrumental para el trabajo en profundidad. Entonces dice el texto que el nombre de la Virgen, el ángel entró en su casa. Este ángel, que decimos, aparece siempre en la Biblia con misiones especiales en tiempos mesiánicos. El ángel entró y la saludó. Y aquí viene algo que es un texto que lo tenemos que saber de memoria nosotros, porque en realidad lo rezamos. Dice en el versículo 28. El ángel entró y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Dice así el texto. Entró, ¿no?, y le dijo, Jaire que jaritomene joquirios metasú. Jaire que jaritomene joquirios metasú. Nosotros, a partir de la traducción de la Biblia de San Jerónimo, que hizo la traducción al latín, la Vulgata, nosotros decimos Ave María o Salve María, llena de gracia, ¿no?, plena de gracia. El texto griego dice primero, no dice salve, dice alégrate. Alégrate, dice el texto. Jaire, que jaritomene, así la saluda. El texto evoca, Jaire, este es un saludo que aparece en otros pasajes de la Biblia. En Isaías, capítulo 12, versículo 6. En Sofonía, capítulo 3, versículos 14 al 17. En Joel, capítulo 2, versículos 21 al 27. Voy lento para que ustedes tomen nota y después lean los textos con tranquilidad. En Zacarías, en el capítulo 2, versículos 14 y 15, y en el profeta Zacarías, capítulo 9, versículos 9 y 10. Allí el saludo de los profetas es la alegría a Sión. ¿Qué era Sión? Era Jerusalén, la parte más alta del monte donde estaba el templo, que ellos consideraban que era la cima de las naciones, porque allí estaba el templo, y el templo la casa de Dios. Por eso hay muchos cánticos de Sión, muchos salmos que cantan a Sión. Bueno, aquí le dicen la hija de Sión, que se tiene que alegrar Jerusalén, porque Dios viene a habitar, porque el Mesías viene. Los profetas hacen este anuncio
Entonces el ángel se hace eco y le dice, en nombre de Dios, alégrate, y le dice esto, que jaritomene, llena de gracia, el Señor está contigo. Le da un nombre nuevo. En la Biblia, cada vez que alguien va a cumplir una misión, recibe un nombre. Abraham se va a llamar Abraham. Jesucristo le va a cambiar el nombre a Simón, le va a decir, tú eres Pedro, eres Kefa, eres roca. Acá fíjense que a la Virgen le da este nombre el ángel. No solamente un título, un nombre nuevo. ¿Y cuál es el nombre? Llena de gracia, traducimos nosotros, agraciada, favorecida. Y sigue el texto. Porque el Señor está contigo. Esta promesa, esto que también quería Moisés, veíamos en el texto de ayer, dice, yo voy si vienes conmigo. Esto que lo expresa Mateo con la profecía de Isaías, cuando habla del Emanuel, Dios con nosotros. Todos necesitamos estar en Dios y que el Señor nos proteja y nos acompañe en la vida. El ángel le dice a esta joven de Nazaret, de la aldea, a esta aldeana, le dice, alégrate, estás llena de gracia porque el Señor está contigo. Fíjense la naturalidad. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. El texto habla de turbación y que razona y dice este saludo. A diferencia de Zacarías en el primer capítulo que duda, la Virgen no, pero sí se turba por este saludo así y tan de lo alto. Y el ángel le dijo, no temas. Esto también aparece mucho en la Biblia, no temer. Recuerdo a Juan Pablo II que en la entrevista que está cruzando el umbral de la esperanza, le preguntaba qué le diría al ser humano de hoy. Dice que no tenga miedo, ¿no? Que no le tenga miedo a Dios. Y le dice, no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Dios usa el mismo verbo, la ha llenado de gracia. El verbo jaritó en la Biblia, donde viene gracia, charis. Dice, pero el ángel, concebirás, porque mire, aquí viene el anuncio. Concebirás, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Estamos en el versículo, ustedes van siguiendo, versículo 39. Ahora, perdón, 31. Dice, concebirás, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. 3 verbos. Primero es concebir. El segundo, dar a luz. Y el tercero, poner un nombre. 3 verbos que explican cómo era el acto de la maternidad, de la paternidad en el pueblo de Israel. Hay que concebir, es un acto, dar a luz, pasan 9 meses, la mayoría de los casos, ¿verdad? Están los 7 mesinos, o hay otros milagrosos, como un niño llamado Elías, que de 5 meses, y está genial, son milagros del Señor. Pero hay un acto, concebir, dar a luz, y en el pueblo de Dios, poner un nombre, que era el reconocimiento. En el caso nuestro, el registro civil es dar un nombre y tener una identidad. Acá y le pondrás por nombre Jesús. En el Evangelio de Mateo, esta orden le da el ángel a José, porque normalmente en el pueblo de Israel el padre era el que daba el nombre y hacía el reconocimiento del hijo. No había ADN. Entonces cuando decía, le ponía el nombre, este es mi hijo. Entonces estos 3 actos son muy importantes. Concebir, respetar este proceso existencial vital, dar a luz y poner el nombre. Y el nombre en este caso no lo eligen los padres, como en el caso capítulo 1 de Zacarías, que le dice, no se va a llamar Zacarías como su padre, se va a llamar Juan. Acá dice, se llama Jesús. El nombre en hebreo es Yehoshua, o en arameo Yeshua. Yahvé salva, Dios salva. Mire cómo lo describe. Él será grande, será llamado Hijo
del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Ve? Tiene que cumplir la profecía mesiánica, pero no es un reino como todos los reinos temporales. Dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. ¿Cómo terminamos todos los años el año litúrgico, allá por noviembre, con la celebración de Cristo, Rey del Universo? El viernes vamos a hablar, si Dios quiere, de nuestra Madre como reina, según el texto del Apocalipsis, que habla del reinado que no tiene fin de Jesús. Dice, María le dijo al ángel, pregunta, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El texto griego dice, si no conozco. En el mundo bíblico, conocer era un acto así completo. Si yo no conozco varón, no tengo relaciones con varón. Hice una aclaración cuando dice una virgen comprometida. Acá usa una palabra en griego. El pueblo hebreo tenía una costumbre que se mantiene en Oriente, sobre todo en el mundo musulmán. El acto del matrimonio lleva dos momentos. El primero es un compromiso serio, es verdadero matrimonio, es un contrato. Pero pasa un tiempo hasta que van a convivir. En otra época, en nuestra sociedad, también nuestros abuelos, era el momento del compromiso, el momento formal del noviazgo y luego la boda. Esto era mucho más fuerte porque ya era un verdadero casamiento. Después venía la convivencia y después venían los hijos. La Virgen se encuentra embarazada o el ángel interviene cuando ella está comprometida, pero todavía no está conviviendo. Por eso ella pregunta con naturalidad, si no conozco varón. El ángel le dice, esta pregunta de la Virgen, ya la comentaron los santos padres, es importantísima. Miren lo que sigue. El ángel le dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Versículos anteriores dice que será llamado Hijo del Altísimo. Acá dice Hijo de Dios. Hago esta aclaración porque a veces nosotros vivimos, las novelas tienen mucha influencia en nosotros, las novelas, las películas. Cuando fue el boom del código Da Vinci de Dan Brown, él decía que el invento del reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios es del siglo IV, del Concilio de Nicea, bajo la influencia del emperador Constantino por una cuestión política. El texto es clarísimo, digo, porque después eso influye en nosotros y que la iglesia inventa. Fíjense lo que dice el texto que la primera comunidad cristiana nos ha conservado. En la versión de Mateo, en la versión de Lucas, de estos orígenes extraordinarios de Jesús de Nazaret. Dice, el Espíritu Santo descenderá, el Espíritu de Dios, el Espíritu que ha actuado en el Antiguo Testamento, en los profetas, el Espíritu que aleteaba sobre las aguas, el Espíritu de Dios. Dice, te cubrirá, usa un verbo en griego, episkiasei, que aparece en Éxodo, en el capítulo 40 y en otros muchos pasajes, cuando la nube desciende sobre la carpa del encuentro, es la presencia de Dios y la cubre. Imagínense en el desierto, ¿qué aportaba una nube? La sombra. ¿Qué aportaba? La frescura. ¿Qué aportaba? El alivio. Y esta nube en la carpa del encuentro, que en todo el Antiguo Testamento es la presencia concretizada de Dios, la nube se posaba en la carpa, dicen los pasajes bíblicos de la Torá, y en la noche se convertía en una columna de fuego. Esta nube, esta presencia de Dios que ha acompañado al pueblo cubre, dice, te cubrirá con su sombra, te cubrirá y por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta, le añade el ángel, le da un dato, Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril se encuentra en su 6º mes. Fíjense, une estas dos mujeres, habló uno en el capítulo 1,
las une y después la va a unir en la escena siguiente que vamos a comentar mañana, el encuentro de estas dos madres, de estas dos parientes, de una anciana, de una joven, de una madre que es estéril, ya es un hecho portentoso, pero está frente ahora a una joven que es virgen y que va a ser madre. Y le da este signo, y le dice el ángel, versículo 37, que eso no hay que olvidarse nunca. Dice, porque no hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se cumple en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Se define la Virgen como servidora, como sierva que cumple. Ha preguntado el ángel, Dios ha irrumpido en su vida a través del ángel, le ha cambiado sus planes, los planes de una mujer, de una aldeana de pueblo, y ella da un sí. Bueno, sobre esto los santos padres han escrito muchas cosas preciosas. Y en esta escena se condensa la entrada de Dios en la historia de los hombres. Siempre ha actuado Dios en la creación del mundo, en la historia, en el pueblo de Israel, en la historia de salvación, y ahora lo que nosotros le decimos la encarnación. Después ustedes van a leer atentamente Juan capítulo 1, versículos 1 al 18, cuando habla de los orígenes de Jesús. En el principio existía la palabra, se remonta más allá del tiempo y de la historia, y dice, existía la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. Y en el versículo 14 dice esta palabra, que en griego se dice logos, dice tres palabras, logos, sarx, egéneto. La palabra se hace carne. La divinidad, lo inconmensurable, lo sobrenatural, toma la carne, que en el lenguaje bíblico es la fragilidad, es la materialidad, y toma en el seno de la Virgen. Esto lo va a explicar también Juan, dice, y puso su tienda entre nosotros, porque usa un verbo, es que no, puso su tienda, viene a habitar, así como estuvo en la carpa era, digamos, una presencia de Dios, ahora es una presencia inconmensurable. Dios mismo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, entra en la muchacha de Nazaret, se hace hombre. Después la Biblia va a narrar el nacimiento, la vida pública y sobre todo el misterio pascual, la última semana. Entonces estamos frente a un pasaje, nosotros lo celebramos todos los años, el 25 de marzo, que ahora celebramos también a propósito, y digamos, es el día apropiado para celebrar la vida. Dios que se hace hombre, como decía San León Magno, para que los hombres lleguemos a ser como Dios. Esto es un misterio enorme. Bueno, esto creemos los cristianos. El pueblo, los hermanos musulmanes, que son 1.000 millones en el mundo de creyentes, creen en esta condición única, inconmensurable de Dios. El pueblo judío cree en esta trascendencia, en este Dios que es innombrable porque es tan inmenso. El pueblo musulmán lo alaba a Dios con 99 atributos y rezan ellos y lo alaban y digamos como que lo piropean a Dios. Nosotros creemos que ese Dios tiene una presencia especial en Jesús. Obviamente se hace hombre, es una presencia que Jesús, como dice el texto bíblico que creemos, es no solo hijo de María, que realmente lo es el Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Bueno, eso dice el texto. Ahora vamos a pasar al segundo momento. El segundo momento era la pregunta, ¿qué me dice? Esta condición única de la Virgen, como Madre de Dios, de la cual van a venir todas las otras gracias, a lo largo de la historia los cristianos, los grandes creyentes la han pensado y han llegado a la conclusión que la Virgen no podía tener pecado. No podía tener pecado porque es el templo viviente de Dios, y si Dios en este caso, nosotros los hijos
no elegimos la madre, gracias a Dios, la amamos a nuestra madre y tenemos madres buenísimas. Nosotros nos traen al mundo. En el caso del Dios eterno, del Dios creador, Él eligió una madre y la tenía que elegir muy bien. Pero ella también elige este acto de la maternidad. Y por eso los cristianos, creyeron en que la Virgen fue concebida sin pecado original. Esto fue todo un problema de discusiones de teólogos, ¿no? Que bueno, ahora no la vamos a explicar. Pero en el 8 de diciembre de 1854, se proclamó el dogma. Un dogma es una verdad a la cual se arriba y que se la proclama para que no deje dudas ya. El dogma de la Inmaculada Concepción. Pero esto se creía. Y acá en el Valle, cuando aparece la imagen, cuando la descubren o la reencontramos, porque habrá llegado de algún modo, fíjense que siempre fue claro este concepto de Inmaculada Concepción. Estamos hablando comienzo del siglo XVII, 1620. Explica Ponferrada y cuenta, cuando dice: Salazar, temiendo que ello fuera cosa de idolatría, velando por los indios a quienes protegía, quiso el buen vizcaíno, como correspondía, averiguar la causa de tanta algarabía, cuando los va siguiendo en la gruta. Y fue siguiendo rastros de aquella procesión y dio al final con la gruta y, oh gran revelación, allí estaba una imagen y era su filiación, la muy santa y muy limpia y pura Concepción. Tenía de española facciones parecidas, tenía de indiecita la tez oscurecida. En su expresión criolla ya estaban confundidas la raza redentora, la raza redimida. Bueno, este es un concepto, al final podríamos discutir quién es el redentor y quién es el redimido, ¿verdad? Esto siempre es obra de Dios. Y dice más adelante, cuando él alaba las virtudes de la Virgen, dice en un verso: nombro a la pura niña sin pecado engendrada, nombro a la esposa casta intactamente amada, nombro a la Madre Virgen de Concepción Sagrada, nombro a la vencedora de la serpiente alada. Es todo Ponferrada, poeta, teólogo, un genio. Los primeros habitantes de nuestro valle, que la veneraron, que la amaron desde el principio, aborígenes, españoles, negros, mestizos, la reconocieron como la pura Inmaculada Concepción del Valle. Como 2 siglos más tarde se le comenzó a llamar Virgen del Valle. Padre Esquiú dice en uno de los sermones, dice: veneran una imagen, no que la consideren sobrenatural, digo a la imagen, dice, sino que la veneran porque es la pura Inmaculada, limpia Concepción. Hoy nosotros hemos podido rezar contemplando este pasaje precioso donde el Señor a través del ángel la saluda, que se llene de gracia porque alégrate porque está llena de gracia. Esa gracia que todos necesitamos, que es la vida de Dios en nosotros. Vamos a pasar al tercer momento, que es ¿qué le decimos a Dios? Yo les propongo la carta a los Efesios, busquen ustedes en sus Biblias, capítulo 1, versículos 3 al 14. Este es un himno de los primeros cristianos, donde habla del proyecto de Dios sobre nosotros y que se ha cumplido plenamente en nuestra Madre Santísima, y gracias al sí de ella, que se haga en mí según tu palabra, el Señor ha entrado en la historia y nos ha redimido, nos ha salvado a través de su muerte y su resurrección, y ahora estamos en la alegría de la Pascua y con la alegría de la compañía de nuestra Madre, para que esta alegría resuene en cada uno de nuestros hogares a pesar del encierro, y que esta confianza que vamos a vencer en nombre de Dios, y que también sea una evocación a la prudencia para colaborar con nuestro encierro, con nuestra cuarentena, ya sabiendo que el Señor nos cuide, que el manto de nuestra Madre siempre nos protege. Rezamos. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos por medio de Jesucristo, conforme a su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera la plenitud de los tiempos, reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe, que es Cristo. En Él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo para alabanza de su gloria. En Él ustedes, los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí, para alabanza de su gloria. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos en esta noche a nuestra Madre para que podamos tener en cada hogar, tengamos un descanso tranquilo y que mañana el Señor nos conceda un día excelente. Y rezamos por el mundo, rezamos por los enfermos, rezamos por todos los servidores de la salud y de nuestra seguridad que nos cuidan día a día. Les decimos con confianza a nuestra Madre: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y desde el santuario, en la cercanía de la imagen bendita y 4 veces centenaria, les hago llegar la bendición del Señor y el cuidado de nuestra Madre. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, los acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere. Mañana vamos a trabajar la continuación de este texto, lo pueden leer ustedes, la escena de la visitación de la Virgen a Santa Isabel. Hasta mañana, si Dios quiere. María, mujer buscadora de las huellas que Dios ha dejado, escondidas como un gran tesoro, en lo simple y en lo cotidiano. María, mujer que escuchaste la